Chicos, chicas, muy buenas tardes a todos. Espero que estéis pasando un muy buen día. Vamos a arrancar hoy con la resolución del ejercicio 2 de nuestro reto. Vamos al lío, ¿vale? Tengo aquí mi solución otra vez. Tengo aquí ya dibujado lo que viene a ser el esquema del sistema. Hoy vamos a resolver el ejercicio de una turbina de aire de impacto. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio, como podéis ver, bastante especial, diferente al que hicimos ya otra vez, porque este va a ser un ejercicio no conservativo, es decir, con disipación de energía. Un ejercicio donde la perturbación y la vibración ocasionada por una determinada perturbación se amortigua con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí, el sistema en resumen está constituido por una barra infinitamente rígida, enganchada a una masa puntual de masa M mayúscula, y a la barra tenemos enganchado, por así decirlo, un muelle de constante elástica K y un amortiguador viscoso de constante F, ¿de acuerdo? Tenemos el muelle a una distancia A por L de lo que viene a ser el techo, la barra mide una distancia L, y luego tenemos el amortiguador viscoso a una distancia BL, C por L, del techo también. Por último, tenemos aquí presente el centro de gravedad de nuestra barra infinitamente rígida. Luego tenemos aquí otro dato que nos da importante, que es la densidad por unidad de longitud de la barra, que es una barra unidimensional. Y luego tendríamos, evidentemente, la gravedad. ¿Vale? En este ejercicio tenemos gravedad. Si estamos en un plano vertical, la barra y la masa puntual tienen masa, entonces se van a ver influidas por los efectos de la gravedad. Luego tenemos aquí, importante, siempre hay que hacer esto, definir nuestro sistema de coordenadas que vamos a utilizar para resolver el problema. Uno puede definirse el sistema que quiera. Es muy habitual utilizar el siguiente sistema. Os explico el criterio de selección, ¿vale? Sucede que nos dicen en el ejercicio que la figura que está dibujada en negro es la figura en la posición de equilibrio. Es decir, si no hay nada que lo perturbe, el sistema de equilibrio es este, la figura en negro. Yo he dibujado aquí al lado en rojo el sistema desplazado, vibrando, considerando nuestro grado de libertad, ¿vale? Seguimos con los ejercicios de un solo grado de libertad. Nuestro grado de libertad, el ángulo θ, positivo en el sentido antihorario, en este caso, ¿vale? Entonces, el sistema de referencia que hemos escogido aquí es el siguiente. En el centro de la masa, en lo que es la masa puntual, en su posición de equilibrio, hemos colocado nuestro origen de coordenadas, ¿vale? Hemos colocado nuestro origen de coordenadas y definimos x hacia la derecha, y hacia arriba y z sale del plano, hacia vosotros. Y luego aquí, este puntito de aquí arriba es el que me ha llamado el punto, que está alrededor del cual pivota la estructura, ¿vale? Entonces vamos a resolver este ejercicio y vamos a empezar por el primer apartado. En el primer apartado, ¿qué es lo que nos pedían? Nos pedían lo siguiente, nos pedían calcular la energía cinética total, la energía potente total, la energía de disipación total y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Vamos a empezar por estos dos últimos, que son los más sencillitos, los quitamos de medio y luego vamos con la energía cinética y la potencial, que tienen más potencial. Entonces, primero vamos a calcular la energía de disipación. Esta energía, en el ejercicio 1 que hicimos ayer, era cero. Era cero porque no había amortiguadores. Sin embargo, en este ejercicio aparece este nuevo elemento y se trata, pues, de un amortiguador viscoso. ¿De acuerdo? Os represento aquí para que lo veáis más bonito y mejor. Viene a ser esto. ¿De acuerdo? Esto es un amortiguador viscoso. Entonces, cuando veis estas cositas en los dibujos, vamos a tener una energía de disipación viscosa. Esa energía sigue una ecuación que es la siguiente, muy similar a la de los muelles, solamente que en vez de utilizar incremento de desplazamiento, utiliza incremento de velocidad. Entonces, en este amortiguador viscoso en concreto, la formulita sería un medio por la constante de disipación de este amortiguador, que sería F, multiplicado por el incremento de velocidades al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese incremento de velocidades
¿qué va a ser? Va a ser lo siguiente. Aquí tenemos que tener en cuenta que ese es el incremento de velocidades entre el punto de la izquierda del amortiguador y el punto de la derecha. Entonces, dado que solamente se mueve el punto de la izquierda, el punto de la derecha fijo, vamos a considerar la velocidad que llega a este amortiguador. Esa velocidad va a ser fruto del movimiento de la barra. Esa velocidad que la barra imprime en el amortiguador, ¿qué va a ser? Va a ser una velocidad, nosotros buscamos la velocidad lineal que llega al amortiguador. Y eso va a ser, ya sabéis, lineal es igual a angular por el radio. Como son desplazamientos pequeños, ¿vale? Son pequeños desplazamientos, entonces podemos decir lo siguiente, que esa velocidad lineal va a ser igual a z punto multiplicado por la distancia para el amortiguador, que va a ser en este caso d por l. Y todo esto al cuadrado. Bueno, chicos, entonces ya tendríamos nuestra energía de disipación viscosa. Luego vamos a calcular el trabajo de las fuerzas conservativas. Y para calcular esto, estas fuerzas siempre se definen como más la fuerza de la que estamos hablando por el desplazamiento que está originado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el trabajo de las fuerzas no conservativas es un trabajo que realizan las fuerzas externas o aplicadas. Y en este caso, el problema nos dice que aquí nosotros, en la masa P, no me equivoco, ¿sí? En la masa M tenemos aplicada una fuerza P, que es función del tiempo. Y eso nos dice, está aplicada según el eje X. Entonces, esta es la única fuerza externa no conservativa, ¿vale?, que tenemos aplicada en nuestro sistema. Entonces, esta fuerza va a ser, vamos a decir nuestro más, la fuerza va a ser P, dependiente del tiempo, según la dirección Y, es el vector fuerza. Y esto multiplicado escalarmente por el desplazamiento que origina. El desplazamiento que se origina, volvemos otra vez a lo mismo, dado que hablamos de pequeños desplazamientos, el desplazamiento que esto va a originar es un desplazamiento en Y y también en X. Pero el desplazamiento en Y va a ser despreciable, porque esto se mueve muy poco realmente. Es decir, esto es muy parecido a un movimiento pendular, es un movimiento pendular, ¿vale? Y este movimiento va a tener, va a tener una amplitud chiquitita. Entonces, en definitiva, el desplazamiento sobre el cual esta fuerza genera trabajo es en el desplazamiento en X solamente. Entonces, tendríamos aquí el desplazamiento en X de la masa M, de la masa puntual M, según la dirección Y. No ponemos la coordenada J, la coordenada según Y, porque esta fuerza no genera trabajo en esa dirección. Solamente genera trabajo en la dirección X, ¿vale? Entonces, esto sería, el resultado sería XM, ¿vale? Siendo P dependiente del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nos falta aquí pues, colocar lo que sería XM. ¿Qué es XM? Pues XM es el desplazamiento según la dirección X de nuestra masa puntual. Entonces, ese desplazamiento, si os fijáis, va a ser lo siguiente. Nosotros, como si tuviéramos aquí el punto O, aquí arriba, y nosotros vamos a tener esto aquí, para hacer nuestra masita, aquí nos hemos desplazado θ, ¿de acuerdo? Esto mide L. Entonces, el desplazamiento según la dirección X, ¿qué va a ser? Va a ser L por el seno de θ. ¿Vale? Seno de θ es que hace propuesto entre la hipotenusa, pues aquí tendríamos esta relación que nos da X en función de L. Entonces tendríamos por aquí P por L por el seno de θ. Ahora mismo escribo seno de θ, pero tened en cuenta, y escribo esto por lo siguiente que ya os explicaré más adelante, pero tened en cuenta que en el caso de ser pequeñas oscilaciones, el seno de θ se puede aproximar por θ, ¿de acuerdo? Pero en este caso no lo vamos a hacer. Os explicaré más adelante por qué. Entonces, de momento,
Tendríamos aquí el trabajo de las fuerzas no conservativas y la energía de disipación viscosa. Ahora vamos a por la energía cinética total del sistema. Es muy similar a lo que hicimos en el ejercicio 1. Entonces tendríamos esto ya calculado, vamos a por la energía cinética total del sistema. Para hacer esto, primero nos preguntamos cuántos elementos con masa hay. Pues tenemos la barra y tenemos la masa puntual. Entonces esto va a ser la suma de las energías cinéticas de la barra más la energía cinética de la masa puntual. ¿De acuerdo? Entonces, la energía cinética de la masa puntual, ¿cómo se define? Pues se define como el desplazamiento del centro de gravedad de la masa puntual, es decir, de la masa puntual. Entonces, esto se define como un medio de la masa puntual por la velocidad de la masa puntual al cuadrado, la velocidad absoluta, más la energía cinética de la barra. La energía cinética de la barra se puede calcular de dos formas, ¿vale? El otro día solamente la hicimos de una, pero hoy os voy a contar la otra forma en que se puede calcular. A mí me gusta siempre hacerlo de la primera, que os voy a poner aquí. Tenemos opción A y opción B, ¿de acuerdo? La opción A es coger y decir que la energía cinética de la barra es lo siguiente. La barra es un cuerpo cuyo centro de gravedad se está trasladando, es decir, tiene energía cinética traslacional, pero también es un cuerpo que está rotando alrededor de uno de sus puntos. Entonces también tiene energía cinética rotacional, tiene ambos tipos de energía cinética. Entonces, la primera forma de calcular la energía cinética total de la barra es coger y calcular, voy a aplicar lo siguiente, ¿vale? Que un medio de la masa de la barra en este caso va a ser su densidad por unidad de longitud por la longitud total de la barra, es decir, ρ, L. Esto por la velocidad del centro de gravedad de la barra. Y a esto le sumaríamos un medio de un momento de inercia alrededor del centro de gravedad de la barra, y esto multiplicado por la velocidad angular de giro de la barra. Va a ser θ punto y elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces, la segunda forma sería coger y hacer lo siguiente. Esta primera forma, es escrito aquí, la forma A, lo que consiste es en calcular cosas en el centro de gravedad de la barra. Y esta forma siempre funciona, ¿vale? Siempre. Luego, la segunda forma de calcular esta energía cinética de la barra es la siguiente. Si la barra, el elemento en el que estamos calculando esta energía, tiene un punto que siempre es fijo, ¿de acuerdo? Entonces esta energía cinética se puede calcular como un medio del momento de inercia en el punto O, es decir, el punto fijo, y esto multiplicado, ¿de acuerdo?, por la velocidad al cuadrado. Perdón, ¿qué velocidad al cuadrado? La velocidad angular al cuadrado. Sería z punto al cuadrado. Teniendo en cuenta, ¿vale?, que y en el punto O se puede calcular con el teorema de Steiner. Calculando el momento de inercia en G, esto sumándole la masa de la barra multiplicado por la distancia entre, en este caso, el punto O y el punto G, que sería L medios. Tenemos la distancia L medios, esto al cuadrado. En definitiva, para utilizar esta fórmula, necesitaríais en algún momento calcular también, vamos a ver en memoria, el momento de inercia alrededor del punto G del centro de gravedad de una barra, ¿vale? Os lo podéis aprender. Yo no lo recomiendo que aprendáis a calcularlo. Entonces, dado que esa es mi recomendación, yo siempre utilizo la opción A, ¿de acuerdo? Y es la que vamos a utilizar aquí. Entonces, como hemos escrito aquí, borradito, entonces nosotros tendríamos por aquí, esto va a ser medio de ρ L sub G al cuadrado más un medio de IG z punto al cuadrado. En el ejercicio anterior a este, en el ejercicio número 1 de ayer, nosotros ya calculamos, y no voy a repetirlo, ¿vale?, el momento de inercia tras el centro de gravedad de una barra, que en este caso, ¿vale?, es ρ
L. Esto sería la masa, ¿vale? De la barra ρ por L por L al cuadrado partido de 2. ¿De acuerdo? Entonces el cálculo tiene que salir eso, con el vídeo de la clase pasada. Luego, la velocidad de la masa puntual, esta velocidad se calcula, es una velocidad absoluta. Velocidad absoluta con respecto a nuestros ejes de referencia. Entonces, al igual que esta de aquí. Estas velocidades, ¿cómo se calculan? De la siguiente forma. Siempre se calculan así. Esto es algo que siempre se cumple, ¿vale? Se calculan como la suma del cuadrado de las derivadas primeras con respecto al tiempo de nuestras coordenadas del sistema de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros aquí la posición, vamos a definir la posición xm de nuestra masa puntual, vamos a definir la posición im de nuestra masa puntual. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Y es que nosotros imaginamos que tenemos aquí el punto O, tendríamos aquí nuestros sistemas de referencia. Y X. Y sucede que nuestra masita se viene para acá. ¿Vale? Entonces, nosotros, esta distancia de aquí mide L, ¿verdad? Esta distancia de aquí mide L. Esto de aquí es Z. ¿Sí? Miramos por aquí un triángulo rectángulo bellísimo y hermoso. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a llamar a esto de aquí, es decir, lo que sube la masa hasta aquí, la masa está colocada aquí, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, la masa tiene esta coordenada IM, y según X tiene esta coordenada XM. ¿Te fijáis? Podemos calcular esto de la siguiente forma. Podemos, en un poquito de trigonometría, el coseno de teta, nos damos cuenta de que es la distancia L menos IM. L menos IM. Y esto dividido entre la hipotenusa, que es L. Y luego, por otro lado, entonces de aquí, antes que nada, podemos sacar IM, que va a ser igual a L por 1 menos coseno de teta. No me acuerdo. Sí. Entonces, luego, la coordenada XM, ¿cómo la podemos calcular? Pues simplemente con el seno. Ya hemos el coseno, sale el seno. Esto va a ser el seno de k. Por supuesto, puede ser XM directamente de la hipotenusa. Entonces tendríamos XM L seno de teta por L. ¿De acuerdo? Entonces tendremos XM e IM. Esto lo vamos a derivar. Lo vamos a derivar y lo que vamos a obtener son las derivadas primeras con respecto al tiempo que vamos a meter aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que la velocidad de la masa m al cuadrado va a ser ¿qué? Va a ser L seno de teta al cuadrado más L 1 menos seno de teta al cuadrado. Quedaos con este dibujito, porque es un dibujito que sale muchas veces, porque este tipo de sistemas de referencias centrados en la posición de equilibrio inicial aparecen con frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante además usaremos estas expresiones, usaremos este dibujito con estas expresiones para calcular la energía potencial total del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que de aquí nosotros, si nos ponemos a operar, ¿vale? Podemos obtener, y yo me he colado aquí completamente, perdonadme chicos, que no he derivado, estas cosas que no pasen en el examen, ¿vale? Tendríamos aquí que esta velocidad derivada, ahora sí que sí, va a ser esto. Más z punto L coseno de teta al cuadrado. Y esto, si operáis, va a resultar L cuadrado por z punto al cuadrado. Esto sería la velocidad Vm cuadrado. Ya la podremos meter aquí directamente. ¿Sí? Luego tendríamos que calcular la velocidad Vg cuadrado. La velocidad Vg cuadrado, ¿cómo la vamos a calcular? Pues la vamos a calcular
como, lo diré, trigonometría. Otra vez. Nosotros, tenemos por aquí el punto G, aquí haremos el ángulo θ, esta distancia cuando mide, básicamente. Eso es lo que necesitamos saber, ¿vale? Entonces, o sea, necesitamos saber no solamente eso, sino se calcularía realmente de la misma forma que antes. De la misma forma que hemos calculado VM. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Sucede que aquí nosotros podemos simplificar este proceso. Porque si os dais cuenta, aquí yo he desarrollado esto para que lo vierais por una vez, por lo menos. Aquí en este proceso que he hecho, VM cuadrado es igual a L cuadrado por Z punto cuadrado. ¿Os dais cuenta? Es lo mismo que lo que hicimos siempre en el ejercicio 1 de la clase anterior. Lineal es igual a angular por el radio. Pues aquí, para VG, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a decir que VG es igual, lineal es igual a angular por el radio. El radio sería en este caso L medios, porque el punto C está en la coordenada L medios de la barra, está en el punto L medios de la barra, ese es su brazo, y esto multiplicado por Z punto. Y ya estaría, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos ya todo lo necesario para meter en la energía cinética, ¿de acuerdo? Cualquier duda, ya sabes, preguntad, no os cortéis. Y ya por último nos queda calcular la energía potencial del sistema. Ahora escribiré todas las expresiones, en de golpe, y calcularemos la cuestión de pequeños movimientos de la galaxia. Entonces, nosotros vamos por aquí, y ahora nos queda la energía potencial del sistema. La energía potencial del sistema la calculamos de la siguiente forma. La vamos a calcular así. Lo primero, como la energía potencial del muelle que tenemos. Entonces, aquí vamos a meter la energía potencial del muelle, cuya formulita, ¿cuál es? Es un medio por la constante elástica del muelle por el incremento, el alargamiento que experimenta el muelle al cuadrado. Y a esto, en este ejercicio, le vamos a sumar algo que no hicimos en el ejercicio número 1. ¿Por qué? Nosotros en este ejercicio tenemos un movimiento pendular. Siempre que tengamos un movimiento pendular, vamos a tener que introducir en la energía potencial, deberemos introducir los potenciales gravitatorios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los potenciales gravitatorios van a quedar como coordenadas de nuestra coordenada generalizada al cuadrado. Es decir, van a aparecer zetas al cuadrado en nuestra expresión de U, debido a los potenciales gravitatorios. Sucede que en el ejercicio 1 de la clase pasada, si lo comprobáis, hacéis el procedimiento que vamos a hacer ahora, los potenciales gravitatorios quedaban lineales con U, es decir, no aportaban, quedaban en función de θ, no en función de θ cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando tenemos una dependencia lineal de los potenciales gravitatorios con nuestra coordenada generalizada, no es necesario, no debemos, ¿vale?, meterla, siguiendo estos procedimientos, en la energía potencial total. Sin embargo, cuando el movimiento es pendular, y es que eso siempre se cumple, el movimiento es pendular, tenemos algún otro tipo de movimiento que haga que la energía, el potencial gravitatorio salga dependiente de θ al cuadrado, θ al cubo, algo superior al orden lineal, entonces deberemos introducirlo en esta expresión, ¿de acuerdo? En este caso, el movimiento es pendular, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Grabaré un pequeño vídeo de 10 minutillos en algún momento explicando eso más extendidamente y detalladamente para los que os interese. Entonces, tenemos que sumar aquí pues, el potencial gravitatorio de la barra más el potencial gravitatorio de la masa m. Entonces, tenemos esto y sucede que el primero, este alargamiento, ¿qué va a ser? Pues va a ser lo que se acorta el muelle. ¿Y qué se acorta el muelle? Lo siguiente, esto va a ser un medio de K por, lo diré, lineal es igual a angular por el radio. Otra vez, no me canso de decirlo. Es decir, el brazo en el que está colocado el muelle, ¿vale? Entonces, A por L multiplicado por el giro θ. Y esto al cuadrado.
Y a esto le vamos a sumar los potenciales gravitatorios. ¿Cómo se calcula un potencial gravitatorio? Ojo con esto, ¿vale? Un potencial gravitatorio se calcula como, de forma genérica, ¿vale? Como UG es igual a menos la fuerza, el peso, ¿vale? Porque estamos hablando de temas gravitatorios, por el desplazamiento que genera esta fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula que utilizamos para calcular el potencial de la barra y el potencial gravitatorio de la masa M. ¿De acuerdo? Entonces, el potencial gravitatorio de la barra, ¿cómo nos va a quedar? En periodo cuadrado. Nos va a quedar como menos una fuerza. En este caso, el peso se dirige hacia abajo. Se dirige hacia abajo, nuestro eje Y positivo va hacia arriba. Entonces vamos a tener aquí que esto va a ser menos la masa, la barra, perdón, menos ρL por, lo diré, menos ρL por la gravedad según la coordenada J. Y eso multiplicado por el desplazamiento que se produce. Nosotros aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la gravedad solamente genera trabajo según la coordenada Y, según la dirección Y, ¿no? Entonces, solamente vamos a introducir desplazamiento según Y. ¿De acuerdo? Importante eso, no os pongáis a meter desplazamiento según X, porque el peso no genera trabajo según X, ¿vale? Entonces, a esto lo multiplicaríamos. ¿Por qué? En el caso de la barra, ¿recordáis ese dibujito que os hice por aquí, donde os ponía, que lo rodeé en ropa hace un poquito, donde os ponía la coordenada Y, M, X, M, esas cosas? Pues aquí vamos a aprovecharnos de eso y vamos a escribir el desplazamiento que tiene el punto de gravedad G, ¿vale? Lo vamos a escribir respecto a Y, es decir, dónde está en cada momento en función de la coordenada θ el punto G, ¿de acuerdo? Entonces eso va a quedar como, hacerlo con el dibujito que os puse antes y os debería quedar lo siguiente, el de medios más el de medios, esto 1 menos coseno de θ, ¿sí? Es decir, parte del E medios, según aumenta θ, pues aumenta la coordenada en J de G. Entonces, esto pues multiplicado por J. Ahí. Esta, vamos ahí. Ahí. Vale. Y ahora el potencial gravitatorio de la masa M, ponemos otro menos. Esto va a ser menos M por G por J. Esto multiplicado, ¿por qué? Esto multiplicado por el desplazamiento según J que genera el peso de la masa M. Y ese desplazamiento, ese desplazamiento que ya vimos antes. El desplazamiento IM, la coordenada IM que ya calculamos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, el IM, os recuerdo que era, no me acuerdo, ¿sí? Era L por 1 menos coseno de θ, ¿vale? Entonces, el resultado final, después de operar todo esto, pues debería quedar que el potencial U total va a ser M, E, F, Z cuadrado partido de 2 más rho G al cuadrado partido de 4 Z al cuadrado. Conclusión de esto, yo os recomiendo que siempre en todo ejercicio cojáis y planteáis el potencial gravitatorio. Planteadlo, ¿vale? Y os daréis cuenta, según lo vayáis resolviendo, de que aparecen zetas al cuadrado, ¿vale? Si aparecen zetas al cuadrado, entonces no podéis hacer el potencial gravitatorio. Si aparecen solamente zetas lineales debido al potencial gravitatorio, pues las podéis explicar perfectamente, ¿vale? Entonces, cuestión, cosa que no he comentado, que dado que estamos trabajando con pequeños desplazamientos para llegar a esta expresión, cosa que os dejo a vosotros, ¿vale? Hemos tenido en cuenta que el coseno de θ se va a aproximar por 1 menos seno al cuadrado de 2 partido de 2. Z al cuadrado partido de 2. Y luego el seno de θ se va a aproximar por θ. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son pequeños desplazamientos, infinitesimales casi. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a borrar y vamos ya con los siguientes apartados.
Esto, como podéis ver, este cálculo de energías siempre tiene la misma dinámica. Es tener claro dónde están las cosas, cuáles son sus coordenadas, cuáles son las fórmulas a utilizar y tirar para adelante con el sistema en concreto que nos ponga. Si pone una geometría muy complicada, se puede complicar más, desde luego, totalmente. Pero al final la idea es la misma, siempre, ¿vale? Entonces vamos con el apartado 2. En el apartado 2, lo que nos piden es calcular las ecuaciones del movimiento. Es decir, Lagrange. ¿Vale? Entonces, nosotros, las ecuaciones de Lagrange, como ya os escribí el otro día, pues son, me vais a cansar de verlas. La derivada respecto al tiempo de la derivada de t con respecto a θ punto menos la derivada de t con respecto a θ más la derivada de u con respecto a u a θ más la derivada de d con respecto a θ punto. Esto va a ser igual a la derivada de el trabajo de las funciones conservativas con respecto a θ. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, asunto. Si os fijáis en la expresión que os escribí antes de la energía cinética solamente dependía de θ punto, no dependía de θ. ¿De acuerdo? Entonces, sucede que esto de aquí lo podemos fijar. Este término ya os dije que muchas veces es cero, pero siempre hay que comprobarlo, ¿vale? Entonces, si las expresiones de cada una, si metéis las expresiones aquí y operáis, os escribo las expresiones rápidamente, tendríamos aquí la energía cinética total va a ser esto, medio de rho L z punto menos el cuadrado más medio de rho L cubo parte de 12 z punto al cuadrado. Esto sería la energía cinética total. Luego tendríamos la energía potencial, que sería mgl z al cuadrado partido de 2 más rho g al cuadrado partido de 4 por z al cuadrado. Luego tendríamos por aquí la disipación viscosa, que sería un medio F z punto B L al cuadrado. Y luego tendríamos por aquí el trabajo de las personas conservativas, que sería P L seno de θ. ¿De acuerdo? Cosita importante. ¿Por qué no he aproximado esto por θ? ¿Por qué no me hace falta? ¿Vale? O sea, los cálculos que hemos hecho por medio, no, el cuerpo no entendía aproximar esto por θ. ¿Se puede hacer? Sí, pero de momento pues no hace necesario. Como no hace necesario, pues lo dejamos así. Además, para un apartado posterior, deberemos saber si esto termina siendo un seno o un coseno. Entonces, os recomiendo que en los trabajos de las cosas no conservativas nunca aproximéis senos y cosenos. Nunca. ¿Vale? Entonces, dejadlos así. Luego ya, si se puede, pues los aproximaremos. Y para adelante. Entonces, aplicamos las ecuaciones y tras aplicar las ecuaciones vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, y esto os lo dejo también a vosotros, que no quiero grabar los vídeos súper largos, porque si no se eternizan y no hay quien se los vea. Entonces, miramos por aquí, vamos a aplicar las ecuaciones, cuya aplicación más detallada expliqué ya en el ejercicio 1, ¿vale? Nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría esto. Separado, punto, más, digo por aquí, más mgl más k al cuadrado al cuadrado más rho g al cuadrado partido de 2. Esto multiplicado por θ. Y todo esto de aquí sería igual a P por E. ¿De acuerdo? Al final, fijaros en que para obtener esto de aquí, al hacer la derivada del trabajo de las funciones conservativas con respecto a θ, hemos dicho que esto era PL seno de θ. Pues esto va a quedar PL coseno de θ por θ punto. ¿De acuerdo? Ahora el θ punto. Perdónenme. Entonces, PL coseno de θ.
Y aproximando coseno de teta por su infinitésimo, tendríamos lo siguiente. Tendríamos P de menos P de teta cuadrado partido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es mucho menor que 1 en comparación a este término. Entonces, en definitiva, nos quedamos con este término de aquí. Por eso os he dicho que aguantéis el coseno y el seno del trabajo de las fuerzas no conservativas. Y luego ya valoréis cómo queda. ¿De acuerdo? Entonces, estas aproximaciones se pueden hacer bastante habitualmente, ¿vale? Entonces, asunto. Tendríamos esta ecuación de pequeños movimientos, donde pues esto sería un momento, ¿vale? Luego tendríamos por aquí este término de aquí que sería la inercia equivalente del sistema. Tendríamos por aquí la amortiguamiento equivalente del sistema. Y luego por aquí tendríamos, si recordáis, la rigidez equivalente del sistema. ¿De acuerdo? O sea, la rigidez equivalente del sistema es lo que acompaña a la coordenada generalizada sin derivar. La coordenada generalizada derivada una vez acompaña el amortiguamiento. Y a la derivada dos veces la inercia equivalente. ¿De acuerdo? Entonces sería una ecuación en momentos, en este caso. Y eso es el apartado 2. Un momento, vamos ahora por el apartado 3. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ir. A borrar un poquito. No se me llena esto aquí de cosas y a saber quién encuentra aquí. Vale, tendríamos entonces por aquí. En el apartado 3, lo que nos pedían era calcular la frecuencia natural del sistema, el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia propia del sistema. Entonces aquí, definiciones. Me he ido de la cámara, perdón, aquí estoy. Definiciones, ¿vale? Básicamente, esto ya lo vimos el otro día. La frecuencia natural del sistema, ¿vale? Va a ser la rigidez equivalente partido de la inercia equivalente. ¿Sí? Pues expresiones que hemos visto antes. Y tendríamos que meter la rigidez equivalente, inercia equivalente, que antes hemos rodeado, ¿vale? Luego tendremos por aquí el coeficiente de amortiguamiento. Esto sería, ¿vale? La frecuencia natural del sistema, es decir, la frecuencia a la que le gusta vibrar al sistema en el caso de ser conservativo. Recordad que estamos en un problema no conservativo, ¿vale? Pero igualmente este cálculo viene muy bien porque nos permite relacionar cosas del sistema no conservativo con cosas del sistema conservativo. Entonces, luego tendremos por aquí el coeficiente de amortiguamiento, el cual se define como el amortiguamiento equivalente partido de 2 por KE por JE. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos por último la frecuencia propia, ¿vale? De acuerdo a esto, se le llama frecuencia natural a el sistema conservativo. Y a la del sistema no conservativo se le llama frecuencia propia. O también se le puede llamar frecuencia natural amortiguada. Y a esto se puede llamar o frecuencia natural o frecuencia natural no amortiguada. ¿De acuerdo? Y esto tiene la expresión de la frecuencia natural multiplicado por 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso sería el apartado 3. Luego vamos con el apartado 4. En el apartado 4 nos piden calcular la frecuencia natural del sistema en función de la masa m de la masa puntual. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues de la siguiente forma. Nosotros, con la expresión que ya hemos escrito antes, con W0 igual a la raíz de KE partido de JE, estamos en el apartado 4, si no me equivoco. ¿Sí? Ya esto es W0, que va a ser función de la masa puntual. ¿Vale? Nos piden pues, discutir esto un poquito. Los cálculos ya están hechos, esto simplemente es valorar. ¿Vale? Esto es una pregunta no típica, no es una pregunta típica. Esta, ¿vale? O sea,
En cuanto ya tenéis hecho todo el procedimiento anterior, que sí es típico y sí aparece un alto porcentaje de las veces, ¿vale? Cuando tenéis ya calculado todo esto, pueden preguntar lo que quieran. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto nos quedaba, nos escribo la expresión que quedaba un tocho importante. Nos queda mgl más rho g L al cuadrado partido de 2 más K al cuadrado L al cuadrado, todo esto dividido entre M L al cuadrado más rho L al cubo partido de 3. ¿De acuerdo? Esa expresión que nos queda de la frecuencia natural. Entonces, para conocer la influencia de la masita M en esto, pues ¿qué hacemos? Pues dar valores no es una opción, porque todo es cálculo simbólico. Entonces, la idea, la mejor de las ideas, realmente es estudiar valores extremos de la masa M. Es decir, vamos a estudiar cuando la masa M vale 0, es un valor extremo, o sea, que no haya directamente, y cuando la masa M tiene un valor tan grande que tiende a infinito. ¿Vale? Entonces, en esos casos, este calculito, pues particularizando en m igual a 0, pues queda aquí rho g n al cuadrado partido de 2 más k al cuadrado n al cuadrado, y esto dividido entre rho l cubo partido de 3. ¿Vale? Entonces, luego nos quedaría esto por aquí, rho 0, esto lo voy a simplificar. Voy a simplificar y nos quedaría como 3g partido de 2l más 3k al cuadrado partido de rho l. Y luego, cuando la masa m tiende a infinito, ¿vale? Este término se hace mucho más importante que este se hace mucho más importante que este y que este, entonces nos quedan solamente estos dos términos dividiéndose. La m se va con m, la l se va con l y nos queda la raíz de g partido de l. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si os fijáis, en el segundo caso, cuando m tiene infinito tendría la frecuencia natural no amortiguada de un péndulo simple. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un poquito pues, la discusión del sistema. Contar un poquillo lo que veis y tal, y solucionado. Luego, estamos en el apartado 4, nos quedan el 5 y el 6, ¿vale? El 5 sé que tiene un poquito más de tela y en el 6 no tardaremos nada ya. Entonces vamos al 5, que es uno de los más importantes de este ejercicio y que quiero que entendáis, ¿de acuerdo? Así que oídos preparados, mentes abiertas y vamos al lío, ¿vale? Veamos. En el apartado 5 nos piden, ya he enunciado, nos piden calcular la respuesta total a la carga P aplicada. Tenemos aquí una carga P aplicada. Pues ¿cuál es la respuesta total del sistema a esto? Pues esto se calcula de la siguiente forma. Nuestro grado de libertad es θ. Nos preguntan la respuesta que nos piden es pues θ en función del tiempo, básicamente. ¿Vale? ¿Qué sucede? Hay dos tipos de respuestas, ¿vale? Y las escribo aquí. Están la respuesta particular, no sé escribir, está la respuesta particular o permanente o libre, perdón, o forzada. Luego tendríamos, por otro lado, la respuesta homogénea o también llamada transitoria o libre. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos estos dos tipos de respuesta. Este tipo de respuesta y este tipo de respuesta. ¿De acuerdo? La suma de ellos nos da la respuesta total. ¿Vale? Preciso estos nombres porque nos dicen cosillas.
básicamente la respuesta particular, nosotros hablaremos hoy de particular y homogénea, ¿vale? La respuesta particular es la respuesta que se mantiene durante el tiempo. ¿Por qué se mantiene durante el tiempo? Porque hay una carga que está actuando durante todo el tiempo para generar una respuesta. Luego tendríamos, es decir, si no hubiera carga, pues la respuesta particular sería 0, ¿vale? Entonces, luego tendremos la respuesta homogénea, que es la respuesta que se debe a... que es la respuesta transitoria, es decir, la respuesta que dura poquito, el inicio del movimiento, que es la que se amortigua a los segundos, milisegundos, ¿de acuerdo? De iniciarse el movimiento. Entonces, esta respuesta es la que se debe a la propia vibración del sistema, no tanto a la existencia de una carga, sino a lo que viene a ser el propio sistema. Entonces, vamos a calcular por un lado la particular y por otro lado la respuesta permanente. Y en lo suma, pues nos dará la solución, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos por aquí lo siguiente. Nosotros tenemos por aquí que esto de aquí, la respuesta total, va a ser la z particular en función del tiempo más la z homogénea en función del tiempo. Vamos a calcular cada una de ellas, sería meterlas por aquí, y ya estaría dada la respuesta que nos piden. Es decir, calculada la respuesta total. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Primero vamos con la solución particular. Vamos con la solución particular, ¿vale, chicos? Vamos a ver. Entonces, aquí tendríamos lo primero. A nosotros nos dicen, como dato, ¿vale? Nos dicen que nuestra carga PDT es una carga armónica, ¿vale? Es decir, senos o cosenos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, el cálculo de la solución particular lo vamos a hacer con números complejos. Siempre. Se puede hacer de otra forma, con senos y cosenos de trigonometría, pero a mí me parece mucho más compleja y no me parece que merezca la pena ya hablar de ella. Entonces, vamos a hacerlo directamente con números complejos. El procedimiento siempre es el mismo, ¿vale, chicos? Entonces, nos dicen que la carga PDT tiene una... lo diré. Es de tipo armónico, ¿vale? Entonces, esta carga PDT es de tipo armónico, significa que va a ser P sub 0 igual a seno de t, ¿vale? Seno de omega t, perdón. ¿Sí? Omega no, para que no se confunda con la frecuencia propia, vamos a poner esto. Esto va a ser la frecuencia de la carga PDT, ¿de acuerdo? Pero al igual que seno, pues también puede ser coseno. T por omega. No nos lo especifican. Como no nos lo especifican, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir esto directamente en notación compleja. Eso va a ser que va a ser la amplitud de esa carga, P de 0, y esto se escribe como E elevado a I omega T. ¿Vale? Entonces, cosa que tenemos que aprender aquí, muy importante, cuando tenemos una carga armónica de frecuencia omega saltando sobre nuestro sistema, la solución particular que va a resultar de eso es una respuesta pues, con la amplitud que sea. La vamos a poner aquí con un gorrito de compleja, ¿vale? Y esto multiplicado por exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, que la frecuencia es la misma. La frecuencia de la carga se alinea con la frecuencia de la respuesta. La frecuencia de la respuesta se alinea con la frecuencia de la carga, ¿vale? En los casos de una excitación armónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aquí ya tendríamos nuestra solución particular. Porque nos falta calcular este sub 0 gordo. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, esto, que tenemos aquí, esta es nuestra solución particular. ¿Ya está? Solamente nos falta esa constante. Entonces, nosotros aquí es como si ya supiéramos que esta es nuestra solución. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Nosotros teníamos ya calculado de antemano lo siguiente. Nosotros ya sabíamos que esto es JE, Z doble punto, más F, Z punto, más
KE Z, esto es igual a P. No, esto es igual a PT, perdón. PT por L, era, no me equivoco. Sí, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que esta va a ser nuestra respuesta particular y la respuesta particular debe cumplir la ecuación diferencial ordinaria con la que estamos tratando. Es decir, si nosotros introducimos aquí la solución particular, debe cumplir esa ecuación, ¿vale? Que es la que hemos obtenido de la ecuación de Lagrange. Entonces, ¿qué vamos a hacer directamente? Es sustituir. Vamos a sustituir y a despejar esta constante para calcularla. Entonces, para ello, pues calculamos z punto particular. Eso va a ser, ¿qué? Va a ser z 0 por i omega, esto de aquí. Básicamente derivar esto con respecto al tiempo una vez. Ahora derivamos con respecto al tiempo dos veces. Y esto nos va a quedar como la constante sale fuera por menos omega al cuadrado por e elevado a i omega t. ¿Vale? Recordad una cosa, chicos. Recordad que en números complejos, el complejo i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Vale? Por si alguien se lo ha olvidado. Entonces tendríamos esto, más esto, lo metemos por aquí. Si introduciera eso por aquí, no para acá, porque se ve, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener aquí menos JE por omega al cuadrado. Si fijáis, estoy haciendo lo siguiente. Estoy sacando un factor común directamente, ¿vale? Voy a poner y omega, y omega F, y omega F, más KE. Y aquí he sacado directamente el factor común a Z0 por I omega T. ¿Esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a lo que teníamos, a L por la carga P de T. ¿Qué es esto? Tendríamos que poner el T0 I omega T. Esto recordad que era un dato, ¿vale? Dato del ejercicio. Entonces nosotros tendríamos esta ecuación de aquí, ¿vale? Y de aquí tendríamos que despejar lo que nos faltaba. Entonces, de aquí tachamos esto con esto. Y básicamente despejamos esto de aquí. ¿Sí? Entonces, al despejar, nos quedaría, tras despejar y sustituir esta E, K, E, J, E que ya conocemos, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría una solución particular del tiempo que sería igual a lo siguiente. A L por T0 partido de, agarrar fuerte, ¿vale? KE menos JE, es una cosa muy fea, ya lo sé. Esto al cuadrado más omega T al cuadrado. Y todo esto multiplicado por... Lo voy a desarrollar un poquito más, ¿vale? Porque no quiero que os traigáis en una cosa. Que sé que números complejos hace un par de añitos que no se ven. Entonces, para por si acaso, vamos a ver. La ecuación que he escrito antes, donde teníamos que despejar z sub 0, despejamos z sub 0, obtendríamos entonces L por T0 partido de KE menos JE omega al cuadrado más I omega F. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a expresar el denominador como módulo en la forma módulo argumento, ¿vale? Entonces, el numerador lo vamos a dejar exactamente igual y vamos a dejar ahí. ¿Así? Y en el denominador vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos por aquí la parte real más la parte imaginaria. Entonces, el módulo de ese número complejo, pues es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria también al cuadrado. Ese es el módulo de ese número complejo, ¿vale? Luego, el argumento de ese número complejo, ¿cuál va a ser? Pues va a ser multiplicado por e elevado a
y phi, donde phi va a ser el argumento, phi va a ser la cotangente, ¿vale? De la parte imaginaria entre la parte real, ¿vale? Entonces, la parte imaginaria va a ser esto aquí, la parte real, esto por aquí. Si tienes alguna duda sobre números complejos que suelen salir durante el inicio del curso y antes del parcial, preguntar, ¿vale? No os calléis porque es muy importante que lo dominéis bien. Luego, entonces tendríamos aquí ya calculada, básicamente, nuestra Z0, ¿vale? Metemos Z0 por aquí, nos quedaría que la solución particular, respecto al tiempo, va a ser T0 partido de AE, al cuadrado menos C, esto al cuadrado. Ya estamos acabando. Lo tenemos por aquí, que nos explica. Tendríamos esto de aquí y omega t, y esto puede subir arriba un exponente negativo. Un paréntesis y restamos por aquí. Entonces, esta sería nuestra solución particular. ¿Vale? Aquí la tendríamos. Cosa importante, ¿vale? Si nos dijeran, nos especificaran que nuestra carga PDT es P0 por seno de omega t, por ejemplo, entonces esto de aquí se podría escribir como seno de omega t menos phi. ¿Que por un coseno? Pues aquí escribimos coseno, ¿vale? Como no está especificado, pues se resuelve así directamente. ¿Vale? ¿Me explico? Genial. Y ahora nos queda, por último, ya casi acabamos el ejercicio, que era un ejercicio largo, ¿vale? Con muchas cositas nuevas. Ya por último nos queda calcular la respuesta homogénea del sistema. La respuesta homogénea del sistema se calcula de la siguiente forma, ¿vale? Que vamos a ver ahora. Lo primero, ¿ves? Lo primero es lo siguiente. La respuesta homogénea del sistema, ¿vale? La respuesta homogénea va a salir de aquí, ¿de acuerdo? Nos va a salir de no tener excitación. La solución particular se debe a la excitación, los tipos homogéneos no se debe a la excitación. Entonces, la ecuación diferencial ordinaria a resolver para calcular la ecuación homogénea sería esta. Acá es z es igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la respuesta sin excitación. Entonces, de métodos matemáticos, hoy ya me meto un poquito más en detalle en esto, debemos recordar que este tipo de ecuaciones se resuelven suponiendo la siguiente solución. Vamos a suponer que z es igual a una solución del tipo e elevado a r por t. Y ya está. Entonces, ¿qué sucede? Pues si suponemos esta solución, bueno, pues z punto pues es igual a r por e elevado a rt, y z doble punto es igual a r al cuadrado por e elevado a rt. Si sustituimos todo esto aquí, entonces vamos a obtener esta ecuación. Más r más e igual a 0. ¿Vale? Entonces, esto de aquí es lo que utilizamos para ahora calcular. Nosotros habíamos supuesto esta solución y en esta solución nos faltaba conocer r. Pues ahora de aquí podemos despejar r. Si de aquí despejamos r, aplicando la ecuación de segundo grado, pues entonces obtenemos lo siguiente. Tenemos que r, no voy a poner ya el subíndice e, ¿vale? Lo dejo por sobreentendido. Si es el cálculo, nos va a quedar que r es menos, venga, lo pongo, p partido de 2je más menos la raíz de f partido de 2je al cuadrado menos ke partido de je. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que con las definiciones de los parámetros que hemos visto antes, quito con esto, ¿vale?
esta R se puede expresar como menos gamma por W sub 0 más menos y omega. Haced la comprobación y veréis cómo, usando los parámetros anteriores, esto se puede redefinir como esto, ¿vale? Esto en el caso de que el sistema sea subamortiguado. Es decir, que el amortiguamiento sea menor que la unidad, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vale, tenemos esta R. Tenemos esta R y con esa R, como habíamos supuesto que z es igual a E elevado a RT, esto lo tengo que escribir ahora, z, esta es nuestra solución homogénea, ¿vale? ¿Recuerdo? Es igual a, pues esto aquí. Entonces sería menos gamma omega sub 0 por t más menos y omega por t. ¿Qué sucede? Esto se puede descomponer en dos factores. E menos gamma omega sub 0 t, ¿vale, chicos? Y esto multiplicado por e elevado a más menos y omega t. Y si recordáis también de métodos matemáticos, esto se puede definir, por aquí, se define como una constante por el coseno de omega t más b por el seno de omega t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Esta sería nuestra expresión de la solución homogénea. Y aquí tendríamos que calcular estas dos constantes, ¿vale? Entonces, os he dejado borrado otra vez, siempre lo pierdo. Entonces, ya por último, y acabando, nosotros tendríamos lo siguiente, ¿vale? Tendríamos que teta de t total, la total, ¿vale? Va a ser la teta particular de más la teta homogénea de t, ¿vale? Entonces, nosotros metemos aquí esta expresión. Luego metemos por aquí esta expresión. Y luego, nosotros nos han dado unas condiciones iniciales, que si no recuerdo mal, y aquí las tengo, ¿vale? Nos han dicho lo siguiente. Nosotros tendríamos aquí ya la expresión total de la de teta en función del tiempo. Esto lo tenemos. Y esto lo tenemos, pero a falta de qué? A falta de conocer las constantes A y B. Ojito, ¿vale? Entonces, para conocer estas dos constantes necesitamos ¿qué? Lo mismo del otro día. Condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales van a ser que en t igual a 0, z vale z sub 0. Y que en z punto de 0 también hay un valor de velocidad. Hay un valor de desplazamiento de velocidad. Entonces, el otro día ya echamos la prueba a aplicar condiciones iniciales. Os lo dejo aquí planteado. Y luego vosotros veréis cómo sale. Cualquier duda, preguntáis, ya sabéis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Las condiciones iniciales, no os confundáis, ¿vale? Siempre, ¿quién debe cumplir las condiciones iniciales? Las debe cumplir la teta total, ¿vale? El desplazamiento total es lo que debe cumplir las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, miramos eso por ahí. Y por último, el último apartado nos decía el efecto de la constante A, es decir, la posición del muelle, en la solución particular. ¿Vale? Entonces, la borramos por aquí, hacemos la solución y ya acabamos. Nada, 5 minutos y estamos. Vamos allí. Vale, nosotros teníamos de antes, tengo por aquí la solución, que la solución particular va a ser el espectro partido de KE partido de la raíz de
1 menos omega partido de W entero al cuadrado más los gamma omega W entero al cuadrado, y esto por el seno de omega t menos pi. Esta es la solución particular que antes nos había salido, ¿vale? Donde phi será la cotangente de... No lo voy a escribir, ¿vale? Que es muy largo, lo he escrito antes. Podéis echar para atrás el vídeo y lo veis, sin problema. Entonces, ¿qué sucede? Nos preguntan, pues, ¿qué pasa cuando aumentamos el valor A? ¿Vale? Esto es otra pregunta random. Las preguntas típicas. El calcular la solución particular en la homogénea y calcular la solución total. Tenéis que saber hacer eso, ¿vale? Esto es una cosita que os preguntan, añadida, y como pregunta regalada al otro que es lo complicado de verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues nada, que si aumentamos la A, si echáis mano de la expresión anterior, las expresiones anteriores, vemos que la rigidez equivalente aumenta, ¿vale? Entonces, esto hace que aumenten por un lado los dobles enteros y que disminuya por el otro, gamma, ¿vale? Si aumenta y disminuye gamma, entonces, esto es una formulita que os recomiendo saberos, ¿vale? Esta es una formulita genérica por la que lo más seguro os puedan preguntar en la parte de teoría del examen, ¿vale? Y esto es la resonancia en amplitud, ¿vale? Resonancia en amplitud. En amplitud. Entonces, ¿qué sucede? Si lo pensáis, llegáis a esto echando manos a las expresiones anteriores que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando aumenta W cero, entonces la resonancia en amplitud, diré, las frecuencias omega las que sucede la resonancia en amplitud aumentan. Se tiene que ir a más frecuencia para que se produzca la resonancia en amplitud, ¿vale? Y la resonancia en fase, ¿vale? Lo que debe cumplir es esto. Esto es lo que más os sonará a todos. Esto es más típico de ver, pero os recomiendo que os vayáis quedando con la expresión en la cabecita. Entonces, ¿vale? Para la resonancia en amplitud, para esta resonancia, si subimos por aquí, ¿vale? Vamos a poder obtener una expresión de, lo diré, la teta particular, y nos vamos a poder dar cuenta, os lo dejo a vosotros una vez que veis ahí, que sucede que al aumentar efectivamente los valores de A, se debe cumplir que baja la teta P máxima, ¿vale? Es decir, que habría menos oscilaciones. Asunto, cualquier duda, me preguntáis, me decís. El video queda un poquito más largo de lo que esperaba, por desde aquí, ¿vale? No os quiero dar tanto el coñazo. Nada, espero que os haya servido, que hayáis aprendido muchas cosas con este ejercicio, en esta clase, y que tengáis muy buena noche, descanséis, y hasta mañana, ¿vale, chicos? Nos vemos. Bye, bye.